En este tercer capítulo vamos a hablar sobre la injusticia del hombre versus el plan de Dios. La injusticia del hombre versus el plan de Dios. ¿Y por qué decimos esto allí? Porque en este capítulo se nos deja ver la razón principal por la que por lo que Asuero toma la decisión que toma en el capítulo 1. O sea, en este capítulo hoy vamos a entender el por qué es que la reina Basti dijo, yo no voy a ir delante del rey. Muy bien, ella lo tuvo bien y se dio su lugar, se respetó a sí misma, etcétera, todo lo que hablamos esa vez. Pero hoy entendemos el por qué. Hoy entendemos el por qué le dieron el consejo de que reemplacen a la reina y manden un certamen de belleza por todo el imperio para que la reina sea reemplazada. Hoy entendemos por qué Dios le dio gracia a Esther y no a otra de Persia o a otra de las familias adineradas de Persia o de influyentes en Persia, sino que se la dio a quién, a esta hija adoptada no solamente de Mardoqueo, pero también del imperio persa. ¿Te das cuenta? Este capítulo tercero nos revela a nosotros. Yo sé que el capítulo que más se predica es el capítulo 4, que es la semana que viene. Porque esa frase, quizás para este tiempo, tú no sabes si para este tiempo fue que Dios te llamó aquí. Si no lo haces tú, Dios enviará ayuda de algún otro sitio. Ese es el capítulo que más se predica. Pero para llegar a ese capítulo hay que pasar por todo esto y entender por qué pasó eso. Y este capítulo 3 es el que revela realmente el por qué Dios ha venido ejecutando todo este plan. De hecho, este capítulo revela también que Mardoqueo estaba en el lugar preciso para escuchar sobre la conspiración que esos 12 eunucos tenían contra el rey. Y él la escucha y se la declara a Esther, y Esther va y lo dice y se comprueba que era cierto. Y también este capítulo revela, no tanto este capítulo, pero el capítulo más adelante, 4 y 5, revelará por qué a Mardoqueo no se le dio ninguna gratificación. Porque realmente a Mardoqueo no se le dio ninguna gratificación ni reconocimiento. Y de hecho el rey preguntó, el día que se le quitó el sueño, que lo vamos a ver en otro capítulo más adelante, bueno, ¿y qué se hizo con este hombre? No se hizo nada. Pero es que Dios lo dejó así, ¿verdad? Lo dejó olvidado temporalmente porque tiene una agenda, tiene un plan, como la tiene con tu vida y mi vida y con el mundo como está hoy en día. Él tiene una agenda, tiene un plan. Y nada de lo que haga el mundo, nada de lo que haga nadie, los poderosos, los países, los ricos, los hechiceros, los que quien quiera que sea, mi querido hermano y amigo que estás aquí, podrá desviar el plan que Dios ya en su divina voluntad tiene predeterminado para el mundo, y eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. La historia lo demuestra. Porque lo que usted y yo tenemos delante de nosotros en el libro de Esther es una historia real, una historia comprobable, una historia que demuestra que Dios trabaja tras bastidores y que nada podrá alterar el plan de Dios. Así que este capítulo 3, realmente, aunque a veces uno ve que dice, ¿qué vamos a hablar acá? Este capítulo 3 tiene todo este tipo de informaciones sumamente importantes. Y cuando nosotros vamos aquí, ¿por qué? Porque Dios está moviendo cada pieza en su ajedrez. Desde el capítulo 1, Dios comenzó a mover cada pieza en su ajedrez. La reina sale, ¡pum! Vuelve un certamen de belleza para traer otra reina. Otra movida de Dios. Mardoqueo escucha la conspiración. Otra movida de Dios. Para llegar justo a este capítulo 3. Donde Dios tiene cada ficha de su tablero en su posición. Para cada vez que el enemigo o el hombre, creyéndose que tiene todo el poder, va a hacer una movida, Dios ya tiene las fichas puestas donde tenían que estar. ¿Te das cuenta? Pero eso usted y yo lo vemos ahora que estamos de este lado. Y es una maravilla nosotros poderlo ver. Quiero decirle algo interesante como dato histórico. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice aquí, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban
con él. Cuando dice aquí, después de todas estas cosas, fue después de todo lo que ha pasado en el capítulo 1, después de todo lo que ha pasado en el capítulo 2, inclusive más allá, como en el año 479 antes de Cristo es que está sucediendo esto aproximadamente. El rey ya había entrado, de hecho está pasando quizás hasta un poco más abajo, porque en el 479 antes de Cristo ellos fueron a conquistar a Grecia y no pudieron conquistarla. Tuvieron que salir de allá. Y el rey muere por conspiración en el 65, en el 465. Y cuando dice aquí en el 12º año de su reinado. Así que habían pasado un buen tiempo en el medio, hermano. Pero quiere usted un dato histórico, solamente para que tenga en mente esto. ¿Quiere saber usted algunas cosas que estaban pasando en el mundo en aquel momento? Fíjense, porque a veces la historia bíblica nos lleva sobre lo que Dios quiere dejarnos saber a nosotros, pero había más países poblados en el mundo en aquel tiempo, que estaban sucediendo cosas que iban a afectar a la humanidad posteriormente allí. Pero por decirte una, en el año 560 hasta el 480, cuando esto se estaba dando en Persia, en la India, Gautama Buda estaba enseñando el budismo. ¿Qué te parece? Mientras Persia y Esther estaba subiendo el reinado y estaba pasando todo eso, ya en la India el budismo estaba cobrando fuerza. Pero no solamente el budismo estaba cobrando fuerza en la India en el 480, pero también en China entre el 551 y el 479, justo en esta fecha. Usted sabe que Confucio ya estaba también enseñando. Eso es para poder entender el mundo balanceado, lo que estaba sucediendo fuera de lo que es la parte bíblica que nos dice a nosotros acá. También Sócrates vivió en Grecia. Grecia, esto que los persas fueron a tratar de atacar y conquistarlo y que no pudieron, ¿cierto? Pero ya Sócrates estaba en Grecia y Sócrates vivió del año 470. No estaba vivo todavía Sócrates, sino que en unos añitos más tarde muere el rey Asuero o Jerjes en el 465. 5 años después nace allí el famoso Sócrates, quien llegó a ser maestro de Platón y a su vez Platón llegó a ser maestro ¿de quién? De Aristóteles. Todos estos filósofos griegos sucedieron después de este imperio. Entonces cuando nosotros leemos Persia, creemos que está remontado allá, tan lejos, y que no había más nada pasando en el mundo. No, habían otras cosas pasando en el mundo. Lo único que la historia bíblica se nos concentra en esta parte pertinente que tiene que ver con el pueblo de Israel allí. No voy a leerle los mismos versículos que nosotros leímos, pero del 1 al 6, si usted va siguiendo la narrativa bíblica aquí, vemos que después de Esther fue escogida y establecida como reina, el rey Asuero decide elevar a una posición de primer ministro, si lo vamos a comparar como nuestros tiempos, o el gran visir. El gran visir. Y pone su silla por encima de más de todos los príncipes, exceptuando la de él. Bueno, esto no era nada nuevo en la historia de los pueblos. ¿Se recuerdan ustedes un amigo nuestro que vivió en Egipto, que fue vendido como esclavo? ¿Se recuerdan de ese amigo nuestro? Que fue vendido como esclavo y Dios llevó una serie de sucesos en su vida hasta que llegó a ser el segundo hombre en Egipto también. O sea, esto no es nada nuevo en la historia de los países. Los reyes o los faraones elevaban personas a posiciones por ciertas cosas que ellos hacían, por conveniencia, etcétera, etcétera. Ahora, el capítulo 2 de Esther, específicamente el versículo 21 al 23, se termina dejándonos saber a nosotros sobre la conspiración que había en contra del rey Asuero.
Y el versículo 23 en específicamente dice de la siguiente manera del capítulo 2. Se hizo la investigación y fue hallado cierto, por tanto los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Eso fue lo que se le hizo a Mardoqueo por el momento. No se le dio las gracias, o por lo menos la Biblia no nos registra a nosotros nada más que se hizo con él. Parte del plan de Dios. Pues yo quiero que, aparte que usted tenga eso en mente aquí para el capítulo 4 o el capítulo 5, que veamos nosotros la genealogía que se nos da de Amán en este versículo 1 aquí. Porque dice aquí que Amán, hijo de Amedata, Agagüeo. Está un poco raro la genealogía. Amedata, Agagüeo. ¿Ok? Ahora, la Biblia no nos dice a nosotros por qué exactamente Amán fue ascendido a esa posición. La Biblia no nos lo dice. ¿Verdad? Algo que el rey quiso hacer. A lo mejor era un hombre muy pudiente, porque vemos que iba a ofrecer mucha plata para el negocio que le ofreció al rey después. A lo mejor era de gran influencia, era más influyente que los demás príncipes. No sabemos exactamente la razón por la que es elevado a esta posición. Lo cierto es que es elevado y punto. Y está aquí. Ahora, lo interesante para ello es que Dios sabía que este hombre iba a ser elevado antes que él mismo. Dios sabía la descendencia de este hombre. Y Dios sabía todo lo que iba a pasar y por eso puso cada pieza de su ajedrez en su lugar antes que sucediese. Mire conmigo, si usted tiene allí la Biblia, vayamos a Éxodo capítulo 17. Versículos del 8 al 16, pero no los vamos a leer todos. Usted lo puede leer en casa, el capítulo 17 y del 8 en adelante. Yo voy a leer del 14 solamente hasta el 16. Pero esta es la historia cuando el pueblo de Israel sale del monte Oret o el Sinaí. Y sale de allí. Y la primera nación o el primer pueblo que ataca al pueblo de Israel en el desierto, ¿quiénes fueron? Los amaleceitas. Amalek. Amalek es el primer pueblo que sale a hacer lucha en contra de Israel. Ese es el primer pueblo. Y esa es la historia donde Moisés dice, yo voy a subir arriba de la peña, voy a alzar mi mano, la vara, y los brazos se le iban cansando, ¿verdad? ¿Se recuerdan la historia? Y cada vez que los brazos iban bajando, el pueblo perdía. Y allí viene Aarón, su hermano, y Hur, y cogen sus brazos y lo ayudan a levantar sus brazos hasta la tarde y acabaron con los amaleceitas. Esa es la historia que está allí, para aquellos que conocen la historia. Pero mira lo que dice el versículo 14 de Éxodo 17. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo. Y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completa la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó en ese lugar y lo llamó Yahvé Nasi, que quiere decir o que significa el Señor es mi estandarte. Porque dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor. No pierda de vista contra quién levantaron el puño. Contra el trono del Señor. Ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. O sea, el puño que levantaron no solamente fue contra el pueblo de Dios, sino que significaba contra el Dios mismo. Y el Dios mismo dijo, y yo voy a estar en guerra con ellos por generaciones. Por generaciones. Así que esta fue la primera nación. Ahora, seguimos de allí. El pueblo de Israel viene y entra a Canaán, la tierra prometida.
se instala en la tierra prometida después de ir derrotando todas las naciones que tuvo que derrotar. Toma posesión de la tierra, es repartida la tierra, y una vez que están en la tierra quieren ser igual que los demás pueblos con un rey. Dios le da un rey y le da, más que nada, Dios quería ser su rey. Ellos quisieron ser igual que las demás naciones, y entonces Dios dijo, bueno, está bien, yo voy a accederle. Y allí viene el primer rey de Israel, Saúl. Pero mire lo que pasa con Saúl y por qué le estoy haciendo esta historia. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, porque mira lo que dice Primera de Samuel. Profeta Samuel, allí en el capítulo 15, versículo 1, dice, Samuel va y unge a Saúl como el rey de Israel, su primer rey, y le da una instrucción de parte de Dios. Y dice el versículo 3 allí, ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Mira el tiempo que había pasado, pero Dios no se había olvidado lo que le había dicho. Y dice, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Versículo 8, voy a saltar un poquito. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Este fue Saúl. Saúl acabó con todo, pero dejó algunas de las ovejas, del ganado, de lo mejor. Y también dejó vivo al rey Agag. Y dice aquí la palabra, pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Voy a saltar al versículo 32 y 33 de ese mismo capítulo. Después dijo Samuel, aquí Dios le habla a Samuel, en el intermedio de esos versículos, usted lo puede leer después. Dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber dado a Saúl por rey. No hizo mi voluntad. Fíjese, hermano, lo importante que es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, tratar de hacerla al pie de la letra. Tratar de hacerla al pie de la letra. Mira, ahora Samuel sale a encontrarse con Saúl porque no había cumplido lo que Dios le había dicho. Y después de todo lo que hablaron y que Samuel le dice al rey Saúl, ¿sabes qué? Dios te ha desechado. No has hecho conforme a lo que Él te ha pedido. Y después de toda esta conversación que ellos tienen, que usted la puede leer, Samuel, el profeta, viene y le dice, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo, Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Porque si ya el rey me perdonó, ¿verdad? Ya el pueblo también me perdonó. Aquí no hay más nada que hacer. Así que si el profeta me está llamando, bueno, será para otra cosa. Pero no sabía con qué profeta se estaba tropando. Dice el versículo 33. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y hermano, la mayoría de los comentaristas modernos, aún Josefo, el historiador judío Josefo, en antigüedades judías, dice allí que Amán era descendiente de esta dinastía del rey Agag. La mayoría de ellos dice, ¿por qué? Por eso es que se nos da a nosotros. Ahora es que quizás, oro que usted pueda entender, ¿por qué es que en el capítulo 1 se nos da la genealogía de quién? De Mardoqueo. Y uno dice, ¿para qué tendría que estar la genealogía de Mardoqueo aquí? Bueno, porque era benjamita, era de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué se nos da la genealogía ahora en el capítulo 3 de Amán? Precisamente para que entendamos el conflicto que ha habido por los siglos allí y por los tiempos. Por los tiempos. El Talmud y el Targum, así como muchos de los eruditos judíos modernos y también teólogos cristianos, coinciden todos en que realmente Amán era descendiente de
de la dinastía del rey Agag. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros esto? Que el ambiente que se respiraba allí, el ambiente que se respiraba en Susa, una vez que Amán se entera que Mardoqueo era judío, es un ambiente espiritual. Es un ambiente espiritual. Y Dios por eso es que viene poniendo en posición a cada uno de ellos a la hora de ejecutar su plan allí. Dice el versículo 6. Y procuró Amán destruir ya no solamente a Mardoqueo, sino ¿a quién? A todos los judíos. O sea, que ya no le importaba si Mardoqueo se arrodillaba o no se arrodillaba. ¿Ve? Aquí la cuestión ahora era espiritual, porque había algo espiritual entre ellos de hacía mucho, mucho tiempo. Y hermano, no fue la primera vez, ni será la última, en que alguien en el mundo trate de destruir a la nación judía, al pueblo de Israel. No fue la primera con Amán, ni será la última con Amán, ni tampoco con Herodes, cuando intentó destruir los niños, ni tampoco allá el faraón cuando intentó también salirse de los varones en Egipto. No. Ni fue la primera, ni será la última, porque hay un conflicto espiritual aquí, hermanos. ¿Ok? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? En primer lugar, lo que te quiero decir es que las injusticias de los hombres no pasarán por desapercibidas delante de Dios. Las injusticias de los hombres no pasarán por desapercibidas delante de Dios. Démosle tiempo en su tablero. Dios va a poner cada ficha en su lugar. Dios va a poner cada ficha en su lugar. Y podemos estar seguros, hermano. Podemos, como dicen los americanos, you can take that to the bank. O sea, cuando le das un cheque, you can take that to the bank porque tiene fondo, ¿ves? Es lo que te están queriendo decir con eso. Eso tiene fondo, o sea, está respaldado. Y podemos nosotros, take to the bank, podemos nosotros confiar en que Dios tiene la jugada final ya. Él tiene la jugada final ya y la ha dado en su palabra. Solamente que cada ficha en el mundo va a tener que ir ocupando su lugar y Dios permitiendo que ciertas cosas pasen, pero Él tiene ya la jugada final hecha totalmente, hermano. Mire lo que dice el versículo 7 de Esther 3. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es lo que quiere decir, como dice ahí mismo el versículo, la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y esta palabra pur o suerte es como tirar los dados. Es tirar los dados y ver los números que caen con la fecha el número del mes, el número del día, etcétera. Ese tipo de suerte que era muy común en esos tiempos hacer y que todavía siguen tirando dados y siguen tirando cartas y siguen tirando muchas cosas por ahí, ¿ok? Okay. Ahora, ¿sabe qué es lo que esto prueba? Lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16:33. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:30, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es que la decisión de ella. ¿Ah? La suerte se echa, mas de Jehová es la decisión de ella. Imagínense usted que Dios le dio 11 meses para que el dictamen se ejecutara. O sea, que la muerte de todos los judíos, que va a venir más adelante cuando el rey haga el decreto, iba a ser en 11 meses. ¿Qué tal si hubiera salido en una semana? ¿Qué tal si hubiera salido en un mes? No. Dios, que está en control de los dados y de todo,
salió en 11 meses. Para que hubiera un buen tiempo por medio. ¿Y por qué Dios quería ese buen? Bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero Dios determinó salvar al pueblo de manera sobrenatural por medio de manos humanas, permitiendo a la reina tener todos estos 2 banquetes que tuvo, invitando a Amán, invitando al rey. Dios quería hacerlo de una manera natural allí. Y dice el versículo 8 al 11, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, a Agagüeo, enemigo, dice el versículo 10 ahora. ¿Enemigo de quién? De los judíos. Este versículo nos deja saber algo más entonces anteriormente. Enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Fíjese lo que le dijo el rey: para que hagas con ese pueblo lo que bien te pareciere. Yo no quiero esos 10,000 talentos de plata que tú ofreces. No es nada. Déjalo para ti. No me hace falta. Haz con el pueblo lo que quieras. Yo no sé si el rey Artajerjes meditó en esta decisión o simplemente pensó que era un pueblo pequeñito allí y eran 2 o 3 gatos, como se dice así, que eran un puñado de personas nada más y ya. No era así. Era bastante. De hecho, era bastante, y no era un pueblo malo, porque Susa se conmovió con la noticia. La capital se conmovió con la noticia cuando salió. Pero lo interesante es que de aquí sale el título de esta serie: ¿quién en realidad gobierna? ¿Quién en realidad gobierna? Tal vez el rey pensó que él estaba haciendo. Hermano, el poder corrompe. Hay otro dicho que dice por ahí que el poder no corrompe, sino dice quién eres. ¿Verdad? Eso también puede ser verdad. El poder corrompe o el poder no corrompe, pero dice quién eres cuando se te da poder. Ahí sale entonces realmente lo que hay en el corazón del ser humano. Corrompió a Amán cuando se enteró de la descendencia de Mardoqueo. Quería usarlo para aniquilar a todos los judíos. Corrompió al rey porque pensaba que podía disponer de la vida de las personas a su antojo. Y eso es cierto, porque los reyes, como faraones y todos esos, pensaban que la vida de las personas no valía nada, especialmente aquellos que ellos tenían sometidos, sino que ellos podían disponer de ella y hacer de ella como ellos quisieran. Hemos visto nosotros muchos personajes en la historia que cuando han ascendido al poder, los ha corrompido y han usado la violencia para mantenerse en el poder, y también para todo aquel que se levanta en contra de sus ideales allí. En la historia moderna, personajes como Julio César, la época de los romanos, Iván Suárez, Suárez no, porque Suárez es de los buenos, el Terrible, ¿ok? Era para ver si estaban despiertos. Iván Suárez de los buenos, pero Iván el Terrible, que por algo le decían Iván el Terrible, le tenían este apodo del Terrible allí. Hitler, Stanley, Pinochet. Podemos seguir citando a algunos más allí, Mussolini y algunos otros más, que cuando ascienden al poder, el poder los corrompe y hacen cualquier cosa por mantenerse en el poder, y usan el poder a su favor para exterminar
todo aquel que esté en contra de ellos. Si dijéramos Trujillo, algunos también pudieran ser, sí, también Trujillo. Si dijeran Castro, también pudiera ser. Y así cada uno de los dictadores que ha pasado por nuestras naciones. Cada uno de ellos que asciende al poder y al correr el poder los corrompe. Pero ¿sabe una cosa? Por encima de cada uno de estos mencionados y de otros no mencionados, por encima de cada uno de ellos, siempre hay alguien por encima. Siempre hay alguien por encima. Nosotros pensamos que los gobernantes de esta nación o de las potencias son intocables. No, siempre por encima de ellos hay alguien. Nosotros pensamos que el dueño o el CEO de una compañía es intocable. No, por encima de ellos siempre hay alguien. Y al final de los finales, Dios está por encima de todos. Y esto es lo que demuestra esta historia aquí ahora. ¿Quién en realidad gobierna? ¿Gobierna Amán? ¿Gobierna Jerjes? Haz con esta gente lo que tú quieras. Ah, sí, pues yo voy a hacer con ellos. Yo decreta el rey ahora que los vamos a exterminar a todos. ¿Sabe? Lo mismo pasa con la iglesia del Señor Jesucristo. Algunas personas han creído en la historia que podían deshacerse del cuerpo de Cristo. Algunas personas pensaron que podían deshacerse de la palabra de Dios. Y todavía ella permanece. Y como no han podido deshacerse de la palabra de Dios porque la historia no los ha apoyado y la evidencia está todavía entre nosotros, lo que han tratado de hacer de hace unos siglos para acá es distorsionar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios. Y de hecho, yo se los dije hace como 2 meses atrás, cuando comenzó a coger un poquito más de volumen esto de la inteligencia artificial. Por aquí viene también, con una nueva Biblia, alterada completamente, que se acomode a todas las religiones del mundo, y para ello hay que sustraer. ¿Y usted sabe qué es lo primero que van a sustraer de aquí? Jesucristo. Porque Él es el que marca la diferencia en todas las religiones del mundo. Jesucristo es el que marca la diferencia en el mundo. El resto, la palabra Dios la pueden acomodar, el resto de todo lo pueden acomodar. Si usted no me cree, están trabajando en eso ya. ¿Ok? Están trabajando en eso ya. Entonces, aun cuando la inteligencia artificial y los que operan la inteligencia artificial detrás de ellos creen que están en control y creen que podrán cambiar las cosas del mundo, por encima de todo eso está Dios. Dios dio una promesa para su iglesia en Mateo 16. Las puertas de Hades, ¿qué? No prevalecerán en contra de ella. ¿Que podrá haber persecución para la iglesia? Sí. La ha habido, la hay y la habrá. Y la habrá. Pero no podrán en contra de ella. Porque ¿quién en realidad gobierna? Gobernaba en el tiempo del rey Asuero Dios y sigue gobernando todavía hoy. Y la historia lo comprueba. La historia lo comprueba porque Dios puso cada pieza en su lugar para cuando llegara este momento donde Amán quería exterminar a todos los judíos. Y cuando él pensó que vamos a tirar suerte, porque para mí, si él tenía odio por los judíos, que saliera mañana de una vez ya para aniquilarlos a todos. No, le tocó esperar 11 largos meses para darle tiempo al pueblo de Dios. Porque usted no puede perderse de vista lo que va a venir en el capítulo 4. Porque allí Esther prepara esos 2 banquetes, pero como la ley de Persia era irreversible, ya no podía el rey echarse para atrás. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el rey? Dar otro decreto. ¿Para qué? Para que los judíos se defendiesen cuando llegase el día de donde se había hecho el decreto. Y para eso, ¿qué es lo que necesitaba el rey para llegar a las 120 provincias del imperio persa? Tiempo. Necesitaba tiempo, que esta noticia corriera por todo el imperio nuevamente, que
no lo hicieran o que se defendieran los judíos. Y eso fue lo que Dios le dio tiempo en 11 meses. ¿Ah? ¿Te das cuenta cómo? Entonces, ¿quién gobierna? ¿Los dados, el Pur, Amán o Jerez? No, gobierna Dios. Esto es lo que trata este capítulo. Honestamente, mi querido hermano, te doy un consejo. Si alguna vez llegas o estás ahora en una posición de autoridad, no abuses. No abuses. Recuerda que por encima hay una autoridad suprema a quien vamos a rendir cuenta. Y que la autoridad que tenemos ahora, sea cualquiera que sea, es temporal. Es temporal. Una, porque podemos salir de la posición donde estamos. Y segundo, porque aquí se va a quedar. No va para ningún lado. No me da tiempo leerle todo lo del 12 hasta el 15. Usted lo va a leer allí. Pero una de las cosas que le puedo decir es que después en el versículo 15 dice, salieron los correos prontamente por mandato del rey y edicto, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey Amán se sentó a beber. El rey y Amán se sentaron a beber, a celebrar la decisión que habían tomado, como si eso no fuera nada. Y dice aquí, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Se planeó y se ordenó una masacre colectiva que involucraba al imperio completo. Y su actor intelectual y el rey se ponen a beber vino. Mas en cambio, la población estaba confundida. ¿Por qué se iba a hacer esto a personas que no habían hecho nada en contra o nada malo? Ellos pensaban que su autoridad o posición les garantizaba que todo saldría de acuerdo a lo planeado. Así piensa mucha gente a veces. Pero se los olvida, la palabra de Dios nuevamente en Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos ¿de quién? De Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. Conociendo lo que ha de venir para el pueblo de Dios de parte del rey Asuero y Amán, y conociendo lo que viene de parte de Dios, podemos concluir en esta tarde lo siguiente. Hay momentos en la vida que no podemos hacer nada más que solo ¿qué? Confiar en la providencia de Dios. Hay momentos en la vida que no podemos hacer nada más que confiar en la providencia de Dios, hermano. Tal vez usted ha pasado por alguno de esos momentos ya, tal vez esté pasando por alguno de ellos, o tal vez pasará. Si es cuestión de futuro, yo te exhorto, mantente firme y fiel al Señor. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros en esos momentos de incertidumbre y de inseguridad? ¿Qué nos puede ayudar a nosotros? Bueno, primero, recuerda las liberaciones pasadas de Dios en tu vida. Eso te puede ayudar en lo que estás viviendo ahora mismo o lo que puedes llegar a vivir. Recuerda que Dios ha sido fiel. ¿No cantamos sobre la bondad de Dios? Recuerda que Dios te ha librado, que Dios te ha provisto, que Dios te ha guardado, que Dios ha sido fiel, que Dios se ha manifestado en tu vida en el pasado. El recordar estas liberaciones en el pasado te va a ayudar a mantenerte firme y fiel en el presente. Dios había sido fiel con el pueblo hebreo en Egipto, también lo iba a hacer ahora. Había sido fiel en Babilonia, también lo iba a hacer ahora en Susa.
Recordar que la lucha de Amán y de todos los que se oponen a las cosas de Dios, de su Cristo, son contra Jehová de los ejércitos y no contra sus seguidores. Por eso fue que le leí Éxodo capítulo 17, versículo 16, porque dice allí la palabra y le dijo Dios a Moisés, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Segundo, el silencio de Dios no quiere decir inactividad, sino que Él tiene un plan mejor y más excelente. Un plan mejor y más excelente. Lo demostró con José como esclavo, lo demostró con Nehemías, copero del rey, lo demostró con Daniel en Babilonia, lo demostró con Esther y así sucesivamente, hermano. ¿Qué nos enseña esto hoy a nosotros para terminar? ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Que podemos confiar en la provisión futura de Dios. Eso es lo que me enseña a mí. Así como Dios estaba en control en la vida del pueblo judío en Susa y en todo el imperio persa, así está en control del futuro tuyo, del futuro suyo y de mi futuro. De las cosas que no entendemos ahora, de las cosas que nos cuesta trabajo tal vez asimilar, entender, de algunas que nos asustan, algunas que nos da un poquito miedo pensar en ellas. De esas cosas, Dios está en control en el futuro. Tal vez Él está haciendo arreglos en tu vida y en mi vida. Tal vez Él está moviendo cosas alrededor tuyo. Ajustando por aquí, ajustando por allá para lo porvenir. Porque Él es el dueño del futuro. Muchas veces nosotros no nos dejamos ajustar de Él. Y somos como esos tornillos que están oxidados allí, no ustedes, yo. No, porque tengo que decirlo así. Que cuando, sí, se le echa W4 y todo, pero a veces se van de rosca y se le va la cabeza. Se parten. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no nos dejamos twist a little bit. No nos dejamos apretar un poquito más o ajustar un poquito más. Y muchas veces Dios quiere ajustarnos, pero nosotros nos resistimos ni el W40 funciona. Y a veces la cabeza, ¡pum! ¿Qué pasó aquí? No estoy hablando de la cabeza literal, pero a veces son cantazos porque nos resistimos a eso. Él conoce tu futuro y mi futuro. Conocía el futuro de Amán, de Esther, de Ajerjes, conocía el futuro del pueblo judío. Él conocía todo y todo lo tenía planeado, igualito que lo tiene planeado para su iglesia y para tu vida y para mí. Para mí eso me da confianza y me da esperanza, hermano. Que por muy mala que estén las cosas afuera y por muy mala que se pongan, yo sé que todavía Dios gobierna por encima de todo. Y yo sé que Él tiene un plan mejor. Que quizás haya que pasar por valles de sombra y muerte. Sí, eso es cierto. Tal vez. De hecho, estoy seguro que lo vamos a pasar. Pero Dios tiene al final el jaque mate. Ese ya está dado aquí. Ya está dado. Entonces nosotros lo que nos queda es confiar y serle fiel en medio de los tiempos. Dios no falló en el pasado, no lo hará en el futuro. Hoy Dios nos invita a confiar nuestra vida y todos nuestros planes a Él.